Buenos días, hermanas. Que el Señor nos bendiga a todas en este hermoso día y también bendiga su santa y poderosa palabra. Bueno, vamos a seguir con el estudio de que estamos haciendo de Hebreos. Sí, entonces la palabra del Señor nos dice en este día, en Hebreos 6, 1 al 3, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bueno, hermanas, aquí en este versículo, en estos versículos, empieza con una palabra que dice: por tanto, lo que venía diciendo en el desde el capítulo 1 nos sigue diciéndonos el escritor a los hebreos, ¿sí? Eh, Estas palabras que dice por tanto indican lo que se dice anteriormente del capítulo 5, del versículo 12 y 14. Dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento espiritual. Ah, entonces, eh, este texto nos enseña que que no debemos detenernos en los principios básicos de la doctrina de Cristo, sino seguir adelante para alcanzar la madurez. Y esto debe ser nuestra meta, hermanas. Cada una de nosotros debe tener esa meta. Ahí el apóstol Pablo en Filipenses, en Filipenses, el capítulo 3, versículo 12 al 14, dice: no que ya haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo. Hermanos, dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El versículo 14 es muy claro: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, vamos adelante, vamos a la perfección. Significa, hermanas, esforzarnos, ser constante en la determinación de avanzar. ¿Sí? Así, ahí lo dice claramente Pablo en el versículo 14: prosigo a la meta. Y eso debe ser constantemente nuestro aprendizaje, hermanas. ¿Sí? Eh, Esto consiste también, hermanas, en un cambio de mentalidad, un cambio en nuestra forma de actuar, ¿sí? Parece que los hebreos, ¿sí? Parece que, vamos a Hebreos, parece que los hebreos de aquel tiempo presentaban la necesidad de aprender nuevamente los fundamentos, ¿sí? Sí, los fundamentos básicos, los básicos que nosotros los aprendimos, hermanos. Entonces, en nuestro tiempo, hermanas, en nuestro tiempo debemos pensar, no ocuparnos en las primeras enseñanzas que aprendimos y aceptamos. Sí, aceptamos en obediencia y por eso nos bautizamos y por eso estamos aquí. Y aprendimos tres cosas muy importantes, hermanos. Y ahí está en el versículo. ¿Sí? Aprendimos que los que creen en Cristo, nosotros creemos en Cristo, recibimos el don del Espíritu Santo, que también con el bautismo perdón, que los que mueren resucitarán, eso lo sabemos, y que habrá un juicio final, eso lo sabemos, hermanos. Entonces, el pasaje nos presenta una idea principal, muy importante en nuestras vidas, que lo viene diciendo el escritor de los Hebreos. ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Cuál es lo que quiere de nosotros el escritor de Hebreos? Es la madurez. Que tengamos madurez, dice. Por tanto, debemos nosotros de abandonar el viejo hombre con sus malos hábitos y vestir del nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, dice Efesios 22 y 24. Eso nos está diciendo. Y tenemos ejemplos.
Y también al estar meditando en esta palabra y cuando dice a la madurez, que quiere el autor de Hebreos que seamos maduros. ¿Cómo llegamos a ser maduros? ¿Cómo empezamos a madurar? Es muy importante. Y estaba también cuando estaba analizando esto, recordando la clase del día martes, acá en la sala. La hermana nos hablaba de Mateo, el capítulo 25, el ejemplo de las vírgenes. ¿Cómo nosotros podemos ser esas vírgenes? Y las hermanas que estuvieron en la sala ya también lo pudieron entender. Es que cada día nosotros, con el estudio de la palabra, con las reuniones que tenemos como iglesia, con las meditaciones, eh, ponemos un poquito de aceite en nuestra vida, en esos jarrones, ¿sí? Ponemos. Y así también, hermanos, vamos alcanzando madurez. A veces se nos hace imposible, difícil, y en este caso pongo a las 5 insensatas, en que todavía hay hermanas que todavía hay que explicarles el, los rudimentos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos explicar el bautismo, para qué se arrepintió, para qué es la reunión del domingo. O sea, todavía hay en hermanas esa inmadurez, todavía no han llenado su jarra de aceite. Entonces, debemos definitivamente, hermanas, vuelvo a repetir, dejar al viejo hombre, ¿sí? Según y vestir del nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ahí en Efesios nos dice. Entonces, ahí en Colosenses, creo que vamos rapidito en Colosenses. El Colosenses, el capítulo 1, hermanas. El versículo el versículo 13 y 14. Debemos confiar plenamente porque ya estamos en el reino del Hijo del amado. Entonces, aquí nos dicen Colosenses 13 al 14, por lo cual, perdón, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos, hermanas, redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos la necesidad de volver a explicar que el Señor nos perdona los pecados. ¿Verdad que no, hermanas? Sino que debemos seguir adelante. Entonces tengamos muy claro, hermanos, que el propósito de estos versículos de Hebreos, hermanas, del 6 al 1 al 3, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, ya dejando eso que aprendimos al principio, lleguemos a la madurez. Ya debemos estar siendo maestras de las hermanas que llegan, de las hermanas que llegan a la iglesia. Debemos seguir en nuestras obras, en nuestra manera de ser, en nuestro comportamiento. Eso debemos ser ya. Y ya terminando, dice en el versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué es lo que haremos? Estaremos predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las almas perdidas. Esto lo haremos si Dios lo permite, pero ya con la madurez que quiere el autor de Hebreos en nuestras vidas. Muchas gracias, hermanas, que el Señor nos bendiga grandemente. Bien, hermanita, muchísimas gracias, hermanita Gladys, por este edificio de meditación. No debemos de